La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Quisiera que lo leyéramos en un pasaje paralelo. En Éxodo 20:12 está el quinto mandamiento, pero quisiera que lo leyéramos en esta ocasión en un pasaje paralelo. Y acompáñenme, por favor, con su vista a Deuteronomio 5, versículo 16, por favor. Deuteronomio 5, verso 16. Deuteronomio 5:16 dice nuestro Señor en sus sagradas escrituras: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vayan bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. Amado Padre Celestial, recibimos este mandamiento de parte tuya. Reconocemos, Señor, que una y otra vez en nuestro proceso de vida hemos fallado a este mandamiento, pero reconocemos que por tu gracia y por tu Espíritu Santo que nos has concedido y tu palabra de verdad queremos aprender, queremos entender y queremos vivir, Señor, obedeciéndolo de hoy en adelante. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y por eso requerimos de que tu Santo Espíritu implante esta palabra en nuestros corazones para que seamos transformados y para que nuestra relación con nuestros padres, aún ya de adultos, sea agradable delante de tus ojos y nosotros tengamos el beneficio, como lo promete tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos a todos a ver esto y a recibirlo y a ponerlo por obra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Hija, ¿me consigues un Kleenex, por favor? ¿Qué es lo que sucede en la sociedad actualmente? ¿Cuál es el problema en realidad de la sociedad? La gente quiere culpar, siempre quiere buscar un culpable, pero lejos de él. La gente en México se encarga, como en muchos lugares, de decir el gobierno tiene la culpa. El problema es que el gobierno de nuestra sociedad simplemente es un reflejo del gobierno que existe en las casas. Porque el núcleo de la sociedad es la familia. Estos hombres que están en eminencia, estos hombres, que están gobernando el país, un día fueron hijos de familia. Un día recibieron una instrucción, sea buena o sea mala, pero un día fueron instruidos. Y la cosa es esta, la cosa es que si tenemos como gobernantes nuestros gente no temerosa de Dios, es porque en su casa tampoco se les enseñó el temor de Dios. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esto, que nosotros tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos como padres, pero también en este mandato el Señor nos hace responsables de la actitud y de cómo nos comportemos, aún de adultos, con respecto a nuestros propios padres. Es una doble visión del mismo mandamiento. Quiero que me acompañen, por favor, en Deuteronomio 21, para que veamos en ese tiempo en que el pueblo de Dios recibe este mandato, lo que ocurre una vez que le es ordenado, se le da una ordenanza: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento. En este mandamiento tenemos un mandamiento, tenemos una promesa y tenemos un sitio donde se ha aplicado. Son los tres aspectos que nos muestra este pasaje que leímos: un mandamiento, una promesa y el sitio.
Y quiero que veamos ahí en Deuteronomio 21, versículo 18 al 21, la importancia y la respuesta inmediata del pueblo de Dios ante el mandamiento de Dios en la tierra de Dios. Y ahorita aclararé algo respecto a la tierra de Dios. Dice la palabra del Señor ahí en Deuteronomio 21, versículo 18. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, cuando lo castigan, ni aun así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Todo Israel oirá esto y temerá. En Éxodo capítulo 21, vean conmigo, por favor, el versículo 15 y el 17. Éxodo 21, verso 15. Dice: el que hiera a su padre o a su madre, el hijo que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Versículo 17. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Y en Deuteronomio 27, versículo 16, dice la palabra del Señor: maldito el que desprecie a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá: amén. Ahora, considera esto. El único Dios verdadero, el único Dios santo, el único Dios justo es el que está ordenando esto. Si tu hijo no obedece y le llamas la atención y sigue sin hacer caso, le hablas a las autoridades de la ciudad, lo sacan de la ciudad, ni siquiera dentro, porque es impura su sangre, lo sacan y lo apedrean hasta que derrame sangre hasta la muerte. Si hay un hijo que hiera, que lastime a su padre o a su madre, llamas a los ancianos, lo sacan, lo apedrean hasta que muera. Un hijo que maldiga de su padre o que menosprecia o desprecia a sus padres, lo sacas y lo matas. ¿Dónde estaríamos hoy todos nosotros? ¿Saben una cosa? ¿Dónde estaríamos nosotros? Piensa eso por un momento. ¿Cuántas veces rompiste este mandamiento? Porque el mandato es para los hijos, no es para los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Y aquí tienes pequeños ejemplos de lo que es la ordenanza, de lo que implica el obedecer el mandamiento. ¿Cuántas veces pudimos haber sido apedreados y solo la misericordia de Dios nos salvó? Porque al final de cuentas Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El corazón de Dios sigue siendo el mismo, pero simplemente por su gran misericordia estamos aquí sentados el día de hoy sabiendo que hemos pecado contra Dios y hemos deshonrado a nuestros padres desde pequeños.
¿Qué tan importante es para el pueblo de Dios conocer los mandatos de Dios y enseñárselos a sus hijos, pero también para los hijos el apreciar y recibir la tremenda bendición que hay de conocer desde pequeños lo que Dios ordena? De conocer desde pequeños que ese mandamiento conlleva una promesa. Tú sabes que a veces a los chicos, cuando se les llama la atención y se les está diciendo y no entienden, de repente les decimos, bueno, si haces esto, vas a tener esta recompensa, ¿sí o no? El pueblo de Dios había estado 430 años en esclavitud, 430 años oprimido totalmente, con muchos dioses alrededor, con muchas órdenes. No habían podido ver con claridad al Dios, su Dios, el Todopoderoso, el Santo y Justo. No lo habían visto en todo ese tiempo. El problema precisamente era que necesitaban alinearse al corazón, no solamente de un Dios creador, sino además de un Dios Padre. ¿Cuántas veces les enseñamos a nuestros hijos a tenernos temor a nosotros, pero no les enseñamos el temor a Dios? Si nosotros enseñáramos a nuestros hijos el temor de Dios, no tendríamos problemas si se la pasan 3 meses en otra ciudad, o 10 años, o un fin de semana en casa de un familiar. No tendríamos la inquietud y el temor de qué está sucediendo, porque el problema que tenemos es que en la relación padre-hijo frecuentemente lo que se da es eso, es enseñarles a tenerle miedo al castigo, el tenerle miedo a mí. Y en realidad ese no es el punto. Como este pequeño Aarón González, él no necesita aprender a temer a su madre y a su padre. En el proceso, obviamente, la figura de Dios en su casa van a ser sus padres. En el crecimiento, el bebé obviamente lo primero que ve en su casa es a sus padres. Al primero que le habla es a papá y mamá. Es primero con el que tiene contacto, pero el detalle es esto, el detalle es que si papá y mamá no tienen un corazón sujeto, totalmente entregado en esa incapacidad que tenemos los hijos de Dios, de ver que no podemos hacer lo que Él quiere, a menos que nos sea concedida la gracia para esa obediencia. Miren, el problema no es cómo está la sociedad, el problema es cómo está la paternidad dentro de la iglesia. El problema es cómo están los hijos dentro de la iglesia. Lo terrible es tener una noticia más, que en tal iglesia de 1,600 gentes, este es el 7º embarazo de adolescentes. Y no decir que en los últimos 5 años, si hacemos estadísticas, los embarazos no deseados dentro del cuerpo de Cristo o dentro de la conocida llamada iglesia cristiana o protestante. ¿Saben? Tenemos un gran problema, pero tenemos un Dios más grande que los problemas. Y tenemos un Dios que dio 2 tablas. Y en esas 2 tablas puso sus ordenanzas para que seamos bendecidos por el gobierno de Dios en el pueblo de Dios. Donde quiera que andes. El pueblo de Dios estuvo sujeto en Babilonia 70 años. Daniel y sus hermanos del pueblo, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? En ese pueblo estaban en otra tierra que no era la suya. Sin embargo, en ese momento de la historia, en ese lugar, ellos estuvieron sujetos a la paternidad y gobierno de Dios. Te digo algo, Canaán no es la tierra prometida. Este mundo no es la tierra prometida. Este Canaán es una figura de la Nueva Jerusalén. La tierra donde estamos dentro de la iglesia es una figura de la Nueva Jerusalén. Tu tierra y mi tierra, donde quiera que estemos, tenemos la promesa del Señor. Siempre y cuando cumplamos, hay una condición: honra a tu padre y a tu madre.
para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra donde el Señor te ponga para siempre. Honra a tu padre y a tu madre. Acabamos de estudiar 4 mandamientos. 4 mandamientos que tienen que ver con respecto de Dios. Y es elemental. No podemos nosotros cumplir los mandatos que tienen que ver con nuestro prójimo si antes no entendemos quién es Él. Y por eso hemos estudiado durante 18 horas acerca de esos mandatos respecto de Dios, para que ahora el Señor nos hable de aquí en adelante y nos haga ver nuestra responsabilidad de que, respetando y sometiéndonos a estos 4 mandamientos anteriores, ahora vamos a ver los 6 restantes que tienen que ver con el prójimo. ¿Qué hizo nuestro Señor? En Mateo 22, nuestro Señor Jesús dejó establecido esto. Vayan conmigo, por favor, a Mateo. Mateo 22, versículo 37. Dice la palabra de nuestro Señor: nuestro Señor Jesús, hablando, le hacen una pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Se fijan? El Señor los 4 primeros mandamientos los pone en uno solo, y los últimos 6 mandamientos, el cual revisaremos hoy, el 5º mandamiento, también los pone en otro solo. Es que muestra que cumplir los siguientes 6 mandamientos implica una sola cosa: amar a tu prójimo. Porque si lo amas, vas a obedecerlos, no vas a robar, no vas a mentir. Todos los demás mandamientos que vamos a ver con detalle. Pero el punto es este: revisemos nuestro corazón, seamos honestos con nosotros mismos delante de la palabra del Señor. Yo sé, podemos contestar muchos, como yo mismo, 33 años viví sin Dios en mi vida. Si alguien pisoteó ese mandamiento, fui yo. Pero te digo algo, conozco también hermanos en la fe que desde que crecieron en una casa donde había una familia temerosa de Dios, y sin embargo también pueden despreciarlo directamente y decir: pisoteé este mandamiento. ¿Por qué es tan importante esto? En Deuteronomio 4, quiero que vean conmigo, por favor, lo que dice la palabra. Deuteronomio 4, versículo 37. Deuteronomio 4, verso 37, dice el Señor: porque Él amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia después de ellos, y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder. Porque Él amó a tus padres, por esto escogió su descendencia. Amados, vayamos a la historia redentora. ¿Qué es lo que vemos? ¿Quiénes son nuestros padres primeros? Adán y Eva. Adán y Eva son los padres de toda la humanidad, de todas las edades, de todas las épocas. Adán y Eva. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor sino amarlos y honrarlos? ¿Qué hizo el Señor con Adán y Eva?
¿qué hizo? Sino tuvo intimidad con ellos, derramó toda bendición sobre ellos, les dio provisión, tuvo cuidado de ellos y por supuesto había un propósito para la vida de Adán y de Eva. Y estos 5 aspectos son exactamente los mismos que Dios derrama sobre todo Padre. Y obviamente no solo sobre todo Padre, sino para que en su descendencia el nombre del Señor siga siendo visto y admirado. Porque el Señor es un Dios de un pueblo. Y sabemos lo que hubo en Adán, sabemos cómo llegó hasta Noé. ¿Y qué pasó en el capítulo 6 de Génesis con Noé? Toda la tierra fue sumergida en aguas, deshecha porque el pecado del hombre había sido ya en demasía delante de Dios. Y la tierra fue acabada, pero ¿qué fue salvada? Una familia completa. No solamente fue Noé y su mujer, sino que fueron también sus hijos. Entonces, lo que dice este pasaje, Él amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia después de ellos. Amados, yo soy la primera generación de creyentes en mi caso personal. Hacia arriba no había ningún creyente, todos meros religiosos que acudían cada domingo a darse golpes de pecho y toda la semana no existía Dios. Y podían pecar y poner una cara de hipocresía religiosa y por obras. Pero por la misericordia de Dios a mí me ha sido concedido el conocer que hay quien pagó por mis pecados. Y a los 33 años me fue manifestada la gracia de la salvación. Y lo primero que vi fue mi pecaminosidad y mi maldad. Lo primero que vi fue cómo deshonré yo a mis padres. Una de las cosas que cayó como un balde de agua helada sobre mí fue eso. Mi padre había muerto cuando yo tenía 22 años, él tenía 47. Y saben que una de las cosas que vino muy fuerte, yo no lo busqué, nadie me lo enseñó en ninguna congregación. ¿Saben qué ocurrió en los primeros meses? En los primeros meses llegué delante de mi madre, pero antes déjenme decirles que toda la vida con respecto a mi padre, toda de la adolescencia en adelante, siempre mis palabras eran: te odio, te aborrezco. Y era golpear la puerta, golpear la pared, dar patadas, pararme, y no teníamos ninguna relación. Y el Señor me concedió los últimos 4 días de su vida que estuviera conmigo en mis brazos, y fue el único tiempo en donde pude hablar un poquito con Él. Nunca nos dijimos, ni yo le dije te amo, ni él me dijo te amo, pero una cosa que no pude hacer cuando supe que tenía cáncer era odiarlo y decirle te odio. Una cosa que no pude tener fue qué bueno que se está muriendo de cáncer. No pude, créanmelo, no pude amarlo, pero tampoco pude odiarlo y aborrecerlo. Pero sí les digo eso fue el hombre carnal, Roberto Perales, con su padre en sus brazos. ¿Qué pasa ahora cuando conozco a mi Padre, al Eterno, a mi Creador, a mi Dios, que me puso en esa familia, que trató de hacer lo más que podían hacer en su conocimiento, pero también en su ignorancia, y me trataron de formar lo mejor que pudieron? ¿Saben lo que ocurrió? Que una vez en Cristo, un día estaba en mi consultorio y me vino como un balde. Y tuve que ir corriendo a casa de mi madre. Me hinqué a sus pies y le pedí perdón con llanto. Le dije, mi padre tiene años, fíjense, él murió cuando yo tenía 22. Esto que les estoy platicando sucedió cuando tenía 33 años. Le pedí perdón a mi madre por haberla deshonrado a ella. Le pedí perdón a mi padre por haberlo deshonrado. Le dije, quiero que tú seas como si estuviera mi padre aquí frente a mí. Y de rodillas y con llanto. Y estuve ahí chillando, mi mamá estaba espantada, no dijo nada en todo ese momento. Y les dije, fui el peor hijo que pudieron tener. Y yo acepto mi culpa y soy responsable y les pido me perdonen a ti, papá. Y le empecé a hablar como si mi madre fuera mi padre. Entonces, pero eso no es bíblico, no me importa lo que tú pienses, me importa lo que el Espíritu Santo me llevó a hacer. Y le pedí perdón a mi madre.
después de estar ahí, le dije, te perdono, papá, también, porque nunca entendí la clase de amor, pero ahora creo que tengo una pizca de tu amor. Te perdono, mamá, por cuanto también me descuidaste y tal. No solo les pedí perdón, les concedí. ¿Saben una cosa? Que salí ese día. Nadie me lo dijo, nadie me lo enseñó, no hubo ningún manual de sanidad emocional, no hubo nada de eso de psicología terapéutica espiritual, nada. Simplemente la palabra y el Espíritu de Dios haciendo la obra para poder dejar ahí en ese lugar todo cubierto por la sangre del Cordero Santo, que vino a quitar el pecado del mundo. Y tú y yo hemos sido esclavos del pecado, y tú y yo hemos sido cegados a la majestuosidad del Rey y Señor, pero también nuestro Padre Santo. Y nosotros tenemos que entender eso, que tenemos un Padre, no solamente es un creador, no solamente es un Dios al cual hay que visitar cada domingo, sino es un Padre, es el Padre, es el perfecto, es el que no falla. Pero si nosotros al Padre que tenemos aquí en la tierra no podemos verlo y amarlo, ¿cómo vamos a poder amar a aquel que no podemos ver? Por eso es tan importante, si tú te llamas cristiano, si por el Espíritu Santo te ha sido revelado que eres un hijo de Dios, no tienes para dónde hacerte. Estás obligado a honrar a tu Padre. ¿En qué consiste la honra a los padres? Dos cosas diferentes. Una es si estás sujeto en casa, dependiendo todavía de ellos, es una cosa. Y otra cosa es cuando estás fuera de ellos, eres independiente. Pero en ningún momento estás fuera de este mandato. ¿Qué significa la palabra honrar? La palabra honrar es una palabra que también se usa mucho en el Antiguo Testamento, en hebreo, para mostrar el peso de la gloria de Dios, el peso de la gloria de Dios. Entonces, implica un peso, un valor, un grande reconocimiento. Valorar, apreciar, implica el respetar, implica el reverenciar e implica el obedecer. Implica el estimar y el considerar, implica simplemente darle el más alto valor que podemos darle a alguien. Eso es lo que debemos de hacer con nuestros padres. Si eres un hijo que estás sujeto en casa todavía, mantenido por tus padres, la palabra nos dice, por ejemplo, en varios proverbios, les dice al varón, al hijo, le dice, no deseches el mandamiento de tu padre y no menosprecies las enseñanzas de tu madre. ¿Se fijan? O sea, sabemos que el responsable, al final de cuentas, delante de Dios, de la familia es el hombre, es el varón. Somos responsables, somos la cabeza de la casa. Cuando Eva pecó en el capítulo 3 de Génesis, Dios no le llamó a cuentas a Eva porque él tenía un responsable que era su cabeza y era Adán. Dios aplicó el pecado y lo responsabilizó a Adán. Y Adán lo que quiso hacerse, ustedes saben la historia en Génesis 3, pero es que la mujer que tú me diste me hizo pecar. O sea, uno busca siempre algún culpable. Tengo este problema de mentira porque mi abuelo fue así. Tengo este problema de alcoholismo porque mi padre fue alcohólico. Tengo este problema de drogas porque mis padres abusaron de mí emocionalmente. Siempre tiene que haber alguien fuera de nosotros. Pero delante de Dios, eres responsable. Eres responsable porque Dios te creó para gloria de su nombre. Si eres un hijo de Dios o una hija de Dios, un hijo debe obedecer. Vean conmigo lo que dice en el libro de Efesios, por favor, la carta a los Efesios, en el capítulo 6. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Eres un hijo de familia? ¿Tienes 18? ¿Tienes 21? ¿Tienes 8 años? ¿Tienes 10 años?
y vives con tus papás, te toca obedecerlos. Te toca obedecerlos porque esto es justicia de Dios. Dios los ha puesto como tu autoridad en casa y no hay nadie en este mundo que tenga más autoridad delante de los ojos de Dios que tus padres. Y tu deber para recibir bendición, para que realmente conozcas lo que es la felicidad, es obedecer. Obedezcan a sus padres en el Señor. Se fijan, en el Señor. No lo estás haciendo y no vas a obedecerlos porque sean lindos, porque te hablen bonito, porque te hablen duro, porque te castigan, porque no te castigan. No, lo vas a hacer porque tú estás en el Señor. Tú sabes que necesitas el perdón de tus pecados y solo por la sangre de Cristo en esa cruz es que puedes ser liberado del juicio eterno, el infierno y todo el tormento que se avecina y aún aquí en la tierra pagar las consecuencias de tu maldad. Si tú eres un verdadero creyente que ha depositado su confianza, arrepentimiento de sus pecados y fe en el Señor Jesucristo y en su resurrección que ha sido aplicada a tu vida, tienes la oportunidad de vivir una vida diferente a lo que tus generaciones pasadas vivieron. No tiene por qué seguir siendo igual. No importa lo que haya pasado con tu padre o con tu abuelo, no importa qué, eres libre para ser cuidado, ser provisto del amor del verdadero Padre que está en los cielos y reina. Obedece a tus padres en el Señor, porque esto es justo. Versículo 2, honra, valúa, date cuenta cuánto valor tienen tu padre y a tu madre. Y entre paréntesis dice que es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa en este mandamiento para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Hijos, jóvenes que viven bajo sus padres, Colosenses 3:20 lo repite, pero lo señala un poquito más ampliado. Dice Colosenses 3, versículo 20. Dice, hijos, sean obedientes a sus padres. Nada más que aquí viene la ampliación. ¿En qué? En todo. En todo. No solamente te dice que obedezcas siempre, sino obedezcas en todo lo que tu padre y tu madre te ordenan. ¿Por qué? Porque no hay nadie en el mundo, salvo algunas excepciones, por supuesto, que te vaya a amar más hasta que salgas de casa y encuentres al hombre o a la mujer de Dios, que te dé Dios por compañero para toda la vida. Pero no hay nadie en el mundo en donde estés bajo la cobertura de tus padres que te pueda amar más, que le importes más, que te dé el mejor consejo, que quiera lo mejor para ti que tus propios padres. Nadie. Entonces, obedécelos en todo. Sí, en todo implica tender tu cama, en todo implica sacar la basura, en todo implica dejar bien la toalla después de bañarte, en todo implica acudir el día de reposo, alabar al Señor y recibir la palabra de aquel que te va a dar esa plenitud de vida, que ni siquiera tus padres terrenales te lo puede dar, ni una cuenta en el banco, ni el mejor estudio, la mejor escuela, ni siquiera el doctorado que puedas obtener. Amados, esa es la verdad. Obedece en todo. Esto es justo, obedecer en todo. ¿Qué sucede? Dice en el versículo 20, estamos en Colosenses 3:20, hijos, sean obedientes a sus padres en todo. ¿Por qué? Porque esto es agradable al Señor. Esto le agrada al Señor. ¿Qué quieres tú cada día como hijo de Dios? Sabes que ya no te perteneces a ti mismo. Sabes que fuiste comprado, que fuiste lavado, que fuiste perdonado, que toda bendición en lugares celestiales y toda herencia está esperándote, y que aún aquí en la tierra tienes las abundantes riquezas de su gracia. ¿No te das cuenta de todo esto? Lo que más quieres es una sola cosa: que se haga tu voluntad y no la mía.
Quiero agradarte, Señor. Quiero someter esta carne. Quiero dejar de hacer esto, de decir esto, de pensar esto. Eso es lo que queremos los hijos de Dios. No queremos menos que eso. Y es un proceso de muerte paulatina a nuestra carne. Es un proceso de menguar nosotros para que Cristo sea visto realmente a través de la vida de cada uno de nosotros. Y solo por su palabra y solo por su Espíritu podemos hacerlo. Porque esa es la gloria que llenará toda la tierra. En los últimos tiempos la iglesia estará en todos los lugares del mundo y la gloria del Señor llena la tierra. No hay mayor gloria en la naturaleza que en el cuerpo de Cristo, siendo la cabeza realmente el que esté gobernando a su pueblo. No hay edificio más grande en este mundo cuando el edificio espiritual ha llegado y está alcanzando los cielos y está totalmente recibiendo la dirección y la gloria de aquel que viene por su iglesia. La está vistiendo, la está limpiando, la está quitando toda arruga y toda mancha. Hijos, obedezcan a su Padre en todo, porque esto es justo y es agradable delante de Dios. ¿Algún aspecto importante? ¿Qué sucede cuando el hijo que vive en casa conoce la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero sus padres no son creyentes? O tiene un solo padre creyente, pero no los dos. Si tienes uno, bendito sea el Señor. Pero si ninguno es, te toca obedecerlos en todo, menos en dos cosas. Número uno, ellos no te pueden prohibir, mejor dicho, sí lo pueden hacer, pero tú no tienes que obedecerlos si te hacen o si te obligan a renunciar al Dios que te llamó de las tinieblas a tu luz admirable, a su luz admirable. Eso sí, tú puedes adorar y alabar al Señor y tú tienes que obedecer primero a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. Si tus padres te quieren hacer que niegues la fe, tú puedes mostrarles en la palabra, y si ellos no aceptan la palabra porque sean ateos, simplemente en tu corazón estás totalmente apartado para Dios y tú vas a buscar la manera, aún sin su permiso, escucha bien lo que te digo, para pasar tu tiempo con tu Rey, Señor y Salvador y tu Dios, porque tus padres no son Dios. Tu padre y tu madre no son Dios. Necesitamos estar conscientes. Dice la palabra en Lucas 2, Mateo 10, versículo 37. Mateo 10, 37. Dice la palabra del Señor: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Padre, obviamente este es un doble llamado, advertencia. Los hijos pueden hacer dioses de sus padres. Cuando no existe Dios, y sí existe el Padre que ves. Ayer platicaba yo con un amigo que le tengo tanta estima, antier, perdón, y le decía yo, ¿cuándo vas a ver al Dios que te creó como tu Padre? ¿Cuándo vas a volverte a Él en arrepentimiento? ¿Cuándo vas a dejar esas pastillas, esas drogas que usas para quitar tu ansiedad y el antidepresivo por el simple hecho de que tu padre y tu madre, que eran tus dioses, se murieron? Se murieron y no puedes salir. No puedes mirar. Sí, pero sí leo la Biblia, aunque sea un pasaje cada 3 meses. Sí, ¿y eso qué? Ruégale a Dios que te salve, ruégale a Dios que te haga ver la idolatría que tienes aún por los muertos, porque eso se convirtieron en tu Dios. Aquel que considera a sus padres más arriba que Dios no puede ser digno del sacrificio de Cristo.
y aquel padre que a su hijo, a su hija, ha hecho su Dios, tampoco puede ser digno seguidor de Cristo. ¿Cuántos hijos hacen con los padres lo que quieren? Y a un cristiano, sí, un padre cristiano tiene hijos en casa, simplemente se hace lo que Dios dice, y si Dios dice que tenemos como familia en la fe, si mi hijo no se ha convertido, no me importa. Mi hijo está obligado a venir conmigo a la casa del Señor, a escuchar la palabra del Señor, a exponerse, porque mi mayor deseo es que mi hijo se convierta de sus malos caminos y no llegue a los 33 años podrido en el pecado y pudriendo muchas vidas también. Eso es lo que nos corresponde. Pero ¿cuántos hijos se las arreglan con el amor, y digo entre comillas, de sus padres? ¿Idolatría? ¿Sometimiento de los padres a los hijos? Que no pueden ni siquiera hacer algo tan sencillo como: me acompañas porque me acompañas, este día no es negociable, no es negociado. No, ahora, si esto no es negociable, no puedes poner la autoridad de padre en esta situación, ¿crees que vas a ponerlo en otras cosas? Amado, ¿realmente lo crees? Amada, ¿lo crees realmente? Ten cuidado, porque el Señor es paciente, y puede ser como aquella mujer, ya lo dije alguna vez el caso: ayúdeme, Señor, doctor, por favor, ayúdeme, porque mi hija toma 3/4 partes de una botella de tequila diaria. Ayúdeme, ya tiene un hijo de no sé quién, y toma 3/4 partes. Yo sé que yo tuve la culpa, me decía la señora. Yo sé, porque crecí en el conocimiento de la palabra. Y al entrar en la adolescencia, al pasar a la juventud, le pedí permiso a Dios para conocer el mundo. Y me alejé durante 7 años, 8 años del Señor. Y viví el mundo y salí embarazada de esta hija, de un padre que ni me acuerdo en qué borrachera fue. Pero la cosa es que yo sé, después de 7 años le pedí perdón a Dios y ahora ya estoy en la fe. Y ya tengo otra vez 15, 20 años. Los 15, 20 años que tiene mi hija en el alcoholismo. Entre comillas, porque obviamente de bebé no lo fue. Yo lo sé. O sea, que tienes que llegar a un punto así donde el Señor trate y rompe y quebrante todo tu orgullo y toda tu estructura. Pero qué hermoso es poder descansar en nacer y decir delante de Dios: Señor, sigo clamando por la salvación de mi hijo, de mi hija, que creció en el conocimiento de tu palabra y que le enseñé hasta donde pude, en mis limitaciones humanas, el temor de Dios. Es diferente, créemelo, vas a descansar de manera diferente. Bendito el Señor que perdona tus pecados y mis pecados. Bendito el Señor. Y no estoy diciendo esto como un dedo que acusa, porque yo soy, líbreme el Señor, soy el primero en que no puedo tirar la piedra, porque soy pecador. Pero sí tenemos un Dios justo y santo, que sí juzga a cada uno de su pueblo, y lo juzga justamente. Tengamos temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si tu padre es incrédulo y tienes una idolatría y tu sometimiento está en base a esa idolatría, problemas. Tú no tienes que aceptar, negar tu fe. Tú no tienes que obedecer como hijo en casa cuando tu padre te está pidiendo algo que va contrario a la palabra de Dios. Conozco casos, y los he escuchado en el consultorio, donde me dicen: es que yo empecé a beber porque mi padre me ponía una cerveza. Y desde los 13 años soy alcohólico porque tenía que compartir la cerveza con mi padre. Y yo le decía que no me gustaba el sabor. Pero cómo empezó a disfrutarla a los meses y se volvió un adicto. Tengo familias donde me dice: ¿cómo le hago? Mi esposo y mi hijo fuman marihuana los dos en casa. Desde los 11 años mi hijo fuma marihuana junto con su padre. Cuando tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, tú no tienes que obedecer a tu padre en aquello que es pecaminoso, maltratar tu cuerpo, en aquello que es primeramente honrar a Dios por encima de todas las cosas. No aplica este mandamiento. Pero en todo lo demás debes hacerlo. Obviamente, ¿qué pasa con los hijos que ya están fuera de casa? Los adultos, los independientes. ¿Por eso van a dejar de honrar a sus padres? No, vas a estar orando por ellos. Si tus padres no son convertidos, en cada oportunidad vas a compartirles el evangelio, pero vas a amarlos y vas a amarlos y vas a amarlos primeramente de rodillas.
delante de Dios clamando por su salvación. Pero aún más, si tus padres son verdaderos y genuinos creyentes, obviamente tú vas a valorar tanto el consejo, vas a apreciar tanto inclusive su compañía en sus visitas, y tú sabes que vas a querer su opinión, y en aquellos puntos de duda bíblica, sabes que puedes recurrir a ellos para poder recibir un consejo sabio, porque son padres temerosos de Dios. O sea, aún adultos sí, pero también te toca cuando son mayores de edad, cuando están entrando ya a esa época tan linda que es la vejez. Pues vas a tener que cuidar, vas a tener que estar al pendiente, vas a tener que proveer cuando les falte también. En 1 Timoteo 5, versículo 4 y 16, vean conmigo lo que dice, por ejemplo, 1 Timoteo. Dice la palabra, versículo 4, si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Esto es agradable. Que los hijos recompensen, que los hijos provean también para personas que ya no tienen la misma capacidad. Versículo 16 dice, si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Que las mantenga. Sí, Marcos 7, versículo 9 al 13, el Señor Jesús está reprendiendo a los religiosos que se defendían en que sus ofrendas y todo y sus diezmos lo traían a la casa del Señor y que por eso se abstenían de darles a sus padres. Amados, si tus padres son ya mayores, no cabe en la posibilidad de productividad. Es una responsabilidad y eso estás cumpliendo el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Este es el mandamiento, estos son los hechos. Respetar, reverenciar, obedecer, valorar, apreciar, estimar, considerar, tomar en cuenta a nuestros padres. Pero también esto no solamente va a ser una bendición grandísima para tu propia vida en tu casa, sino que además en la sociedad, el mundo va a saber que Dios vive y vive en tu casa, porque vive en tu corazón. Cristo Jesús con su sangre lavó tus pecados. Cristo Jesús vino a hacer de tu vida un templo vivo. Y tu casa, la sociedad misma va a ser bendecida. Donde tú estés trabajando, vas a poder someterte sin ningún problema a toda autoridad que tengas en tu trabajo. A tu peor maestro, al más duro, al director de la escuela, que es horrible, te vas a someter, porque sabes que es una autoridad puesta por Dios arriba de ti. Tú sabes lo que dice la palabra en Romanos 13, versículos 7 al 10. Y está hablando de la autoridad que van a estar sobre ti. Y aún incrédulos, pero que van a buscar el bienestar también en áreas como trabajo, estudio y demás. Entonces, la misma sociedad va a ser muy bendecida. La iglesia va a ser muy bendecida porque vas a ser una oveja que quiera crecer en la gracia de Dios y vas a querer someterte a tus autoridades espirituales. No vas a cuestionar el consejo de la palabra de Dios que te dan tus autoridades espirituales. No vas a cuestionarlo porque saben que lo que quieren es una sola cosa: lo mejor para tu vida. Porque esa es la promesa, ¿o no? Ahora ya hablamos de lo que es el mandamiento. Veamos lo que es la promesa. ¿La promesa cuál es? Larga vida. Larga vida. Días prolongados. Larga vida. ¿Por qué?
Porque es obvio que un hijo, como los que les acabo de dar los ejemplos que me tocó conocer, ese muchacho que empezó a los 11 a usar marihuana con su padre, fue regresado a su familia hecho pedacitos a los 29, 30 años. Fue puesto, hecho pedacitos, después de haber pasado su tiempo en la cárcel. Los de los alcoholes, saben que las historias son tan tristes, tan terribles, pero la verdad es esta, la verdad es que la desobediencia paga. La desobediencia paga. Y esa es la verdad. Largos días sobre la tierra. ¿En qué? En honrar a tu padre y a tu madre. Larga vida. Pero no solamente dice el mandamiento larga vida, sino para que te vaya bien. ¿Qué implica eso? Prosperidad. En todo te va a ir bien. Según la promesa de que si tú estás honrando a tu padre y a tu madre, si tú estás honrando al Dios de tu padre y tu madre, obviamente las consecuencias, no importa qué, pero es que perdí el trabajo y tengo un mes que estoy fuera. Sí, pero el Señor no te ha dejado desamparado. No importa cuál sea la aflicción, sabes que el Señor la quitará. Tú sabes que tienes situaciones y sabes que son para tu bien, porque el Señor está quebrantando las áreas que tienen que ser todavía tratadas para sometimiento del gobierno del Espíritu de Dios en ti. Larga vida, prosperidad, para que te vaya bien. Obviamente vas a tener diario un respeto a toda autoridad. Y te va a ir bien porque vas a respetar la autoridad. Pero es que está corrupta. No importa, tú respetas la autoridad. Tú tienes un respeto a Dios y tienes temor de Dios. Y obvio que así te va a ir bien. Ahora, el asunto es que dice, ¿dónde? Tenemos la promesa. Tenemos el mandamiento primero. Tenemos la promesa. ¿Y dónde va a ser esto? Y dice que obviamente en la tierra que el Señor tu Dios te dé. Miren, lo cierto es que en ese momento de la historia, en ese pasaje, se refería a Canaán. Pero lo cierto es que el pueblo de Dios, repito, cualquier lugar donde esté, por ejemplo, el hecho de que nosotros no habitemos en Canaán, ¿rompe esta parte del mandamiento? Por supuesto que no. Tampico, Madero y la región es la tierra que el Señor me ha dado. Y si me cambiara a Brasil a vivir, o si me cambiara a Argentina, ahí es la tierra que el Señor me ha dado. Y donde quiera que sea, yo tengo la certeza de que mis días serán prolongados y me irá bien donde quiera que esté, cuando yo estoy obedeciendo este mandamiento de honrar a mi padre y a mi madre. Amados, esta es la verdad. Jesucristo, en Hebreos 5, nuestro Señor, vemos lo que dice la palabra. En Hebreos 5 dice la Escritura acerca de nuestro Señor Jesús. Tú y yo sabemos lo que en Lucas 2:51, recuerdan aquella escena, nuestro Señor Jesús se quedó en el templo, papá y mamá, José y María ya llevaban 2 días de camino, y entonces simplemente el Señor no va con ellos. ¿Dónde se quedó? ¿Y qué es lo que hace? En Lucas 2:51 dice que cuando llegan y lo reprenden, Él sabe. Pero es que ustedes saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero inmediatamente de decirles eso, de que Él disfrutaba estar ahí en el templo, ¿qué hizo? Y en el 51 dice, y Él se sujetaba a ellos. El Hijo de Dios viviente, Dios hecho carne, envuelto en carne, se sometió a sus padres terrenales. ¡Qué ejemplo tan tremendo! Vean conmigo este pasaje en Hebreos 5. Hebreos 5, 7 dice la palabra de Dios respecto a la humanidad. La humanidad. Quiere resaltar el escritor de Hebreos la humanidad de Jesús. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Le costó a nuestro Señor Jesús, por supuesto. Se lo dijo a sus discípulos en Getsemaní: estoy angustiado hasta la muerte. Oren y velen, cuídense, oren mucho porque el espíritu está listo, pero la carne es débil. La carne es débil. Y manifestó su debilidad con esas lágrimas y con esos gemidos, con ese sudor como gotas, grandes gotas de sangre, ahí en Getsemaní. 3 veces rogó al Señor, el único que podía librarle de la muerte, y dice: sí, fue escuchado. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que fue levantado de la muerte. ¿Por cuánto qué? Por cuánto obedeció. El detalle está en eso, por cuánto obedeció. ¿Y por cuánto obedeció? ¿Por qué? Por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Amados, ser obedientes a los padres no es sencillo. Tu carne va a padecer. Tu carne va a brincar, va a protestar. Ser sujeto a tus autoridades, donde quiera que esté. A este tipo de autoridades políticas, que todo el mundo empieza a hablar un montón de pestilencias, cuesta trabajo. Sí, bendícelas. Ora por ellos. Ora por el próximo presidente que nos va a dar el Señor, porque va a ser el Señor, no van a ser los votos. Va a ser el Señor, no va a ser el sistema que se va a caer o no se va a caer. Va a ser Dios el que nos va a poner un gobernante nuevo. Y mientras tú no te sometas a aquel que no ves, que es tu Dios, tu Señor y tu Padre perfecto, vas a seguir teniendo problemas con todo lo terrenal, porque no puedes cumplir los 6 mandamientos segundos si no cumples los 4 primeros. Y en los 4 primeros te vas a llenar de gozo obedeciendo los 6. Por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Amados, es el ejemplo más grande que tenemos. Y déjame cerrar con un pasaje que te va a pegar aquí en medio de la frente como me pegó a mí. En Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12. Y como ese gigante de orgullo cae, y en una sola del David que derrumbó al diablo y al que tenía el imperio de la muerte, de esa manera no podemos hacer otra cosa. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 12, versículo 46. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las obedece, no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Vean cómo nos pasa la estafeta del Señor. El Señor habla de su relación con su Padre. No dijo una sola palabra que su Padre no le haya dicho.
No hizo una sola cosa que su padre no le haya hecho y lo haya mostrado para que lo hiciera también. Pero ahora nos deja del lado de la cancha el balón, de nuestro lado. Tienes una palabra del Señor que has oído. Ya tienes quien te juzgue. Y la semana pasada vimos que en el día de reposo hay juicio o hay justicia. ¿Qué hay sobre ti hoy? Juicio, la ira de Dios sobre tu vida y las consecuencias, o la justicia que solamente te es concedida por aquel que murió en una cruz, por aquel que te derramó su sangre para limpiarte de toda tu maldad y tu pecado y tu desobediencia. ¿Qué recibes hoy? Oremos y que el Señor nos haga responder a esta palabra. Amado Padre Celestial, tu palabra es verdad y tu palabra es esa espada que atraviesa nuestras conciencias y exhibe lo que hay en ella. En el nombre de Jesús yo te suplico, para aquel que sigue encadenado a los deseos de su carne, a los deseos de sus ojos y a la vanagloria de la vida, que sigue encadenado al poder del diablo sobre su vida, yo te suplico en el nombre de Jesús que le muestres y que le concedas la libertad de las cadenas por medio de la sangre de Cristo y la salvación, trayéndolo a un verdadero arrepentimiento de pecado y fe en lo que hizo Cristo Jesús cuando resucitó de los muertos, para que pueda vivir desde aquí una vida nueva en Cristo Jesús. Padre, yo te suplico para mis hermanos y mis hermanas, que aún en esta etapa de nuestras vidas, sean pequeños, sean adolescentes, sean jóvenes, primeramente perdónanos, Señor, cuánto hemos fallado y hemos pecado contra ti al deshonrar a nuestros padres. Perdónanos, ten misericordia de nosotros y concédenos arrepentimiento y ayúdanos a honrarlos todos los días de su vida que les quedan. Ayúdanos a considerarlos, a tomarlos en cuenta, sobre todo cuando son padres piadosos. Y aun si no lo fuesen, Señor, te rogamos por su salvación, que los libres del castigo eterno, Señor. Ten misericordia de ellos como has tenido de nosotros, en el nombre de Jesús. Padre, pon tú en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, para gloria de tu nombre.